por recibirnos y también por apoyarnos durante esta semana, en este tiempo en el cual confraternizamos juntos a través del estudio y el mensaje de la palabra de Dios. Espero que su día de hoy haya sido un día bendecido por el Señor y sobre todas las cosas que en todo momento hayan sentido la presencia y la compañía de Jesús junto a ustedes. Bien, queridos, esta noche también abrimos la palabra de Dios porque queremos escuchar su mensaje. Esta noche, queridos, también al abrir la palabra de Dios estamos buscando esperanza. Y esta noche vamos a hablar acerca de una provisión de esperanza que recibimos cuando enfrentamos situaciones en la vida que nos llenan de temor y donde prácticamente pensamos que todo está perdido. Al abrir la palabra de Dios esta noche, buscamos o se abre ella para mostrarnos a un Jesús maravilloso que nos da esperanza y seguridad en medio de los temores de la vida. Pero antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Te damos gracias, querido Jesús, en esta noche, porque una vez más tenemos la completa seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú tienes un plan para nuestras vidas y de que deseas que nuestras vidas puedan tener un final feliz, un final bendecido y un final de salvación. Permite, oh Jesús, que podamos poner nuestra seguridad en tus manos, que podamos poner nuestra confianza en ti y que sobre todo hagamos la invitación de que tú hagas acto de presencia permanentemente en nuestras vidas. En tu nombre santo, querido Jesús, lo pedimos. Amén. Querido hermano, esta noche les invito a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Versos 35 hasta el 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 hasta el 41. Allí aparece el mensaje del cual basamos la meditación de la palabra del Señor esta noche. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos hermanos, los discípulos de Jesús estaban en el mar de Galilea o lago Genesaret. Este lago tenía la característica de que estaba 200 metros por debajo del nivel del mar. Estaba rodeado de colinas y montañas entre las cuales circulaba el viento. Por lo tanto, era normal que constantemente ocurrieran sobre este lago tormentas inesperadas, pero también tormentas fuertes. Y estaban los discípulos en la barca, en el lugar donde acostumbraban a pescar, en un lugar que conocían perfectamente, en un lugar en el que habían experimentado en muchas ocasiones la fuerza, el ímpetu del viento. Pero esa tormenta, esa noche, en ese momento, queridos hermanos,
fue algo bien significativo, especialmente para aquellos hombres que, aunque estaban acostumbrados a estar en ese lugar, se sintieron temerosos, inseguros y hasta temieron por su vida. Queridos, la palabra de Dios dice que el agua estaba entrando constantemente en la barca. O sea, el viento incidía constantemente sobre el mar, levantando olas, y las olas tenían tal altura que caía el agua dentro de la barca. Y la Biblia dice que la barca casi se anegaba. Querido, cuando la Biblia dice que la barca se anegaba, era que prácticamente estaba llena de agua. Por lo tanto, no faltaba mucho tiempo para que esa agua dentro de la barca hiciera que ésta se hundiera. Por lo tanto, me imagino a los discípulos con lo que tenían a mano, sacando el agua y devolviéndola al mar. Pero, queridos, era como una empresa destinada al fracaso. Imaginen a los discípulos sacando 1 o 2 baldes de agua dentro de la barca, pero la fuerza de las olas y el ímpetu de las olas era como si echara dentro de la barca 6 o 8 baldes de agua. Por lo tanto, era una proporción desigual, que por mucho que los discípulos se afanaran, estaba destinado al fracaso. Y queridos, los discípulos estaban afanados, ocupados, preocupados por su suerte. Los discípulos estaban siendo presa del pánico, del miedo. Los discípulos se sentían inseguros y batallaban con todas sus fuerzas, con ese, pudiéramos decirle, efecto de supervivencia que tiene el ser humano, tratando de resolver aquella situación para no perecer. Queridos, en el mundo en el que vivimos nosotros, en el mundo que tristemente el pecado ha esclavizado, todos los seres humanos tienen un deseo en común, y es el deseo de ser felices, de vivir tranquilos y de sentirse seguros. Pero sabes, el pecado que hay en este mundo hizo posible y está haciendo posible muchas veces que ese deseo del ser humano se sienta amenazado, y para muchas personas este deseo sencillamente es algo que solo está en el pensamiento. Las personas que viven en este mundo desean ser felices. Aquella noche los discípulos se sentían felices porque, contrario a lo que hablamos hace 2 noches, en esta ocasión Jesús sí estaba en la barca. En esta ocasión es Jesús quien le dice: pasemos al otro lado. Por lo tanto, me imagino a los discípulos, después de estar un día escuchando a Jesús hablar, después de estar durante un día escuchando las palabras de esperanza de Jesús, escuchar a Jesús decir: pasemos al otro lado. Y queridos, los discípulos entraron con confianza, con seguridad en la barca. Pero estaban en medio del mar cuando se levanta la tormenta. Y queridos, los discípulos estaban tan concentrados en la tormenta. Los discípulos estaban tan concentrados en sacar el agua de la barca para que ésta no se hundiera. Los discípulos estaban tan concentrados en tratar de sobrevivir a aquella experiencia, que como que se olvidaron de Jesús. Y la Biblia dice que cuando ya todo estaba perdido, la palabra de Dios dice que cuando ya la barca casi se hundía porque estaba anegada por el agua, entonces se dieron cuenta de que Jesús estaba en la barca y clamaron a Jesús para hacerle una pregunta un tanto fuera de ambiente, un tanto fuera de lógica. Y es que los discípulos le dicen: Jesús, Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Queridos hermanos, cuando leemos esta historia, encontramos algunos puntos de enseñanza para nosotros. ¿Sabes, querido? Me llama la atención particularmente en esta historia que la Biblia dice que Jesús estaba en la barca. Me llama la atención particularmente en esta historia el hecho de que Jesús estaba viviendo en el mismo lugar físicamente que los discípulos, pero me llama la atención poderosamente el contraste, la diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos. ¿Sabes, querido?
dice la Biblia que los discípulos se esforzaban, luchaban para resolver aquella situación. Y la palabra de Dios dice que Jesús estaba acostado sobre un cabezal, durmiendo, dice la Biblia. Querido, no sé, no puedo explicarme cómo es posible que Jesús estuviera durmiendo en una situación como esa. Mira, querido, yo nunca he estado en el mar, en medio del mar, en una tormenta. Pero el lugar de donde soy en Cuba es el lugar en Cuba por donde más huracanes pasan. De tormentas en el medio del mar no me preguntes, que no te puedo decir. Ahora, tú pregúntame de huracanes y yo te puedo decir lo que es un huracán. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. Tú pregúntame de un huracán y tú dime, pastor, ¿cómo es mejor pasar el huracán? ¿Por la mañana, al mediodía, a media tarde, entre dos luces, por la noche o por la madrugada? Y yo te voy a decir que en cualquier hora es difícil, porque he vivido huracanes a todas las horas del día. He estado en mi casa tratando de dormir con un huracán que está azotando el lugar donde vivo sobre las 3 de la mañana, querido. No se puede dormir cuando hay un huracán. Y eso que mi casa, mi papá la hizo, digo yo, a prueba de huracanes. O sea, mi casa tiene una buena construcción, así que cuando pasa un huracán, no me preocupa el viento con respecto a lo que pueda hacer con mi casa. No sé cuántos huracanes ya han pasado sobre mi casa, ya hemos perdido la cuenta. Pero sabes, querido, es difícil cuando pasa un huracán que las personas duerman. ¿Sabes por qué es difícil? Porque ya hemos visto tantos huracanes que cuando se aproxima un huracán sabemos más o menos de qué intensidad es o cuán cerca está por el comportamiento de los animales. O sea, ya ha pasado tantos huracanes que cuando dicen en la televisión va a pasar un huracán, yo digo, está bien, yo voy a creer. Cuando yo mire cómo se comportan las vacas y los perros, yo creo si viene el huracán o no viene. Y querido, los animales hasta se atemorizan. Y cuando un huracán se acerca, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver a los animales cómo se comportan. Usted ve las vacas como que se ponen nerviosas y comienzan a dar paseitos cortos hacia acá, hacia allá, y usted ve que las vacas no están tranquilas, dejan de comer y empiezan a emitir su balido característico uno tras otro. Y usted dice, wow, por ahí viene el huracán y se está acercando. Pero si usted le dicen, por ahí viene el huracán, y usted ve a la vaca comiendo, y usted ve a la vaca haciendo su vida normal, no lo crea. Esos animalitos no fallan. Por lo tanto, querido, cuando hay una situación como esa, humanamente hablando, es imposible que usted esté tranquilo y mucho menos que usted pueda dormir. Y ahora dice la Biblia que estaba Jesús en un cabezal, en la barca, en medio del mar, durmiendo. Querido, dice la Biblia que el agua entraba en la barca. Yo pregunto, ¿acaso las olas cuando se proyectaban contra la barca no salpicaban el rostro y el cuerpo de Jesús? ¿Cómo es posible que usted pueda dormir cuando hay agua que está cayendo sobre usted? Y no es un agua como que usted abre la ducha y pone el agua caliente. Y ahí sale un agua a la temperatura que usted quiere. Un agua fría. Usted no puede dormir así. Querido, dice la Biblia que había viento. ¿Cómo es posible que cuando hay viento, y note que no estoy hablando de una simple brisa, estoy hablando de ese viento huracanado de tormenta, que cuando el viento se hace sentir, usted escucha un sonido, y un sonido que es atemorizante? ¿Cómo es posible que Jesús pudiera estar durmiendo con todo ese viento proyectándose sobre su cuerpo? Pero aún, querido, ¿cómo es posible que Jesús pudiera estar durmiendo en una barca rodeado de personas que aquello lo habían convertido en un caos? O tal vez piensas tú que los discípulos de Jesús estaban pasivos sacando el agua de la barca. Me imagino a Pedro destacándose, gritándole a los demás discípulos y dándole órdenes. Oye, haz esto. Juan, agarra allí.
Tomás alcanza aquel balde y querido, créame que los discípulos de Jesús tenían que haber estado gritando uno al otro para entender, porque cuando las personas están desesperadas pierden la capacidad de hablar normalmente. Ahora yo pregunto, en medio de todo eso, ¿cómo es posible que Jesús estuviera durmiendo? ¿Sabe, querido? La Biblia dice que Jesús estaba acostado sobre un cabezal, durmiendo. Pero tú y yo, ya que hemos entendido y conocido cómo obra Jesús, tú y yo sabemos que Jesús realmente no estaba durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús no duerme, y mucho menos cuando las tormentas de la vida están amenazando el bienestar de sus hijos. Los que estaban en aquella barca eran hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús no estaba durmiendo, porque Jesús no se duerme, y mucho menos cuando tú y yo estamos atravesando tormentas y dificultades en la vida. Ahora, pero allí estaba Jesús acostado, esperando que los discípulos acudieran a él. Nota, querido, ¿por qué te digo que Jesús no estaba durmiendo? El agua no hizo que Jesús abriera sus ojos. El viento no hizo que Jesús abriera sus ojos. Las voces alteradas de los discípulos no hicieron que Jesús abriera sus ojos. Pero dice la palabra de Dios que un simple clamor de los discípulos en forma de pregunta: Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos?, hizo que Jesús abriera sus ojos, que Jesús se levantara, y entonces Jesús le puso fin a aquella tormenta y devolvió la seguridad y la serenidad a aquel grupo de hombres. Querido hermano, solamente bastó un clamor, y yo estoy seguro que ese clamor fue menos intenso que el agua, que el viento y que los gritos de los discípulos. Y ahí Jesús tomó la iniciativa, se convirtió en protagonista y le puso fin a aquella terrible situación. Querido, los discípulos estaban atemorizados, pensando que esa iba a ser su última experiencia. Los discípulos estaban atemorizados, pensando que esa iba a ser su última travesía. Los discípulos estaban atemorizados, tal vez pensando que esa sería su última tormenta. Querido, hay momentos y situaciones en la vida en que las personas sienten miedo y piensan que todo terminó. Hay momentos en la vida en que las situaciones nos ponen en un momento en el que decimos: no hay esperanza, no hay seguridad, todo llegó a su fin. Y querido, esos momentos son impactantes en la vida y no se olvidan. Yo recuerdo, tenía 6 años. Recuerdo esa noche como si fuera o como si hubiera sido la noche pasada. No se me olvida, era el 2 de junio del año 1982. Yo estaba muy tranquilamente, como niño, durmiendo en mi cama. Ya habían dicho que habría mucha lluvia por un ciclón, un huracán. Pero como yo era un niño, yo como ni que me preocupé, yo me acosté a dormir. Lo cierto es que no había viento, pero sí había mucha lluvia. Y mi casa, detrás de mi casa hay un río. Y el río comenzó a subir su volumen de agua y a crecer el agua. Y cuando nos acostamos, el río tenía bastante agua, pero el agua estaba en su cauce. Y yo recuerdo que estoy durmiendo y lo último que recuerdo es que mi papá me despierta bruscamente y me dice: vamos, despierta, que el río nos lleva. Así que yo no entendí mucho lo que decía mi papá, así que me desperté. Y recuerdo que mi papá me toma en sus brazos, me lleva cargado, y cuando abre la puerta, que salimos afuera, yo miro y yo veo en la oscuridad de la noche, a la luz de un relámpago, que todo está rodeado de agua. Queridos, me llevaron a una casa que estaba a un nivel más alto que la mía, y recuerdo que me sentaron en un sillón. Pero ya el agua estaba entrando también por la puerta de esa casa. Y querido, yo comencé a temblar. Es el momento de más temor en toda mi vida. Yo comencé a temblar. Y yo recuerdo que yo estaba sentado
Pero yo estaba temblando de tal manera que el sillón, o sea, mis temblores, el sillón se movía y el agua subía. Y yo temblando y el sillón ya estaba tomando una velocidad impresionante como resultado de mis temblores. Querido, yo estaba temblando de miedo y no era para menos. Eran las 3 de la mañana y todo el pueblo estaba inundado en agua. Así que llegó mi papá y me dijo: ya hijo, no tiembles más, ya nos vamos. Pero recuerdo que cuando mi papá me toma ahora, ya el agua a él le da por la cintura. O sea, salimos. Y recuerdo que llegamos a la iglesia católica y el padre de la iglesia abrió las puertas y dijo: ya esto hoy no es una iglesia, ahora esto va a ser la casa de ustedes hasta que puedan regresar a sus casas. Queridos, mis temblores estaban bien justificados. Esa noche muchas personas del pueblo perdieron su vida. Esa noche muchas personas del pueblo pasaron del sueño a la muerte. Porque esa noche mi padre fue bendecido que pudo despertarse, o Dios lo despertó y pudo ver lo que estaba pasando. Pero muchas personas se acostaron tranquilamente en su casa, en su cama, a dormir. No había viento, no había truenos, pero sí llovía. Y despertaron con la terrible sensación de que su cama estaba flotando en medio del agua, bien alejado de casas, bien alejado de árboles, y por lo tanto no había solución. Todavía hay personas de esa noche que perdieron su vida y no se han encontrado. Hace unos 3, 4 años estaban unos constructores haciendo unos trabajos para ampliar el cauce del río y encontraron 2 esqueletos. Personas que desaparecieron esa noche. Querido, cuando yo leo esta historia, recuerdo esa noche, 2 de junio del año 1982. Recuerdo que el agua subió tanto que había un edificio y en el balcón de la segunda planta, allí una vaca quedó y pudo salvar la vida. Tal vez usted ve ese animal y usted dice: ese animal cuando se mete en el agua se hunde. No, querido, yo he visto a esos animales nadando en medio de una corriente con todo su peso y flotan. Y allí en la segunda planta de aquel edificio, en el balcón, parece que la corriente la arrastraba y como que la vaca dijo: bueno, aquí es donde tengo mi salvación, voy a estirar una pata y la voy a enganchar en la reja. Y ahí la vaca se enganchó y se subió. El desafío fue al día siguiente cómo sacar a la vaca de la habitación del hotel. Llegó muy bien allí por el agua. Después, ¿cómo la sacan? No cabía por la puerta. No podía bajar por las escaleras. No cabía en el elevador. Hubo que traer una grúa, amarrar la vaca con soga y bajarla. Pero sabe, querido, cuando yo veo esta historia, recuerdo esa noche y todo lo que ocurrió. Querido, era una situación desesperante. Era una situación de temor. Por lo tanto, los discípulos esa noche, me imagino que se sintieron amenazados en extremo y casi sintieron que su vida se perdía. Era tan difícil la situación de los discípulos, era tan difícil lo que estaban viviendo y experimentando, que dice la Biblia que se olvidaron de Jesús. Y cuando ya no había esperanza, dejaron de pensar en la tormenta y entonces miraron a Jesús. Querido, muchas veces nosotros como los discípulos nos concentramos tanto en las tormentas de la vida. Nos concentramos tanto en las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que nos quitan la tranquilidad, la seguridad y nos infunden temor. Y como los discípulos nos olvidamos de que Jesús está con nosotros. Muchas veces como los discípulos en nuestra vida, aparentemente Jesús está durmiendo. Pero sabe, querido, Jesús no está durmiendo. Jesús está esperando que tú y yo clamemos a Él, le busquemos a Él para que entonces Él magnifique su poder sobre nosotros y se haga sentir su nombre y su esperanza para con cada uno de sus hijos. Querido, aquella terrible noche en la cual los discípulos se sintieron amenazados, los discípulos tenían que aprender varias cosas que tenemos que aprender también tú y yo hoy en este tiempo. ¿Sabes, querido? Los discípulos necesitaban entender que si Jesús iba en la barca no se iba a hundir. Querido hermano,
Independientemente de las tormentas que vengan a tu vida, independientemente del temor que te causen, entiende, confía, pon tu experiencia en Cristo Jesús y ten presente que si Jesús está en la barca de tu vida no se va a hundir. Querido, tus planes y proyectos no se van a hundir si Cristo Jesús los bendice. Querido, tu familia, tu hogar no va a fracasar si Cristo Jesús está allí presente. Querido, tus estudios no van a fracasar si has contado y has pedido al divino maestro que te otorgue la sabiduría. Cada proyecto, cada plan que tiene tu vida va a triunfar si Cristo Jesús está a bordo. Pero si tú dejas a Jesús fuera, entonces vas a fracasar. Y sabes, querido, aquella noche que los discípulos sintieron tal vez que era su última noche, aquella noche, aquel episodio terminó en un acto de adoración, de reverencia y de reconocimiento a un Dios poderoso que está presente en la vida de cada uno de sus hijos. Querido hermano, fue tan impactante aquella experiencia vivida el 2 de junio del año 1982 que yo me dije, si algún día el agua vuelve a meterse en mi casa, no me va a pasar igual que la vez anterior. Recuerdo que cuando era un niñito, salí de mi casa solamente con la ropa de cama, con la ropa de dormir. Un pequeño short, sin camisa, sin zapatos. Y sabes, cuando el agua bajó, la triste experiencia de mi casa fue que toda mi ropa, el agua se la llevó. Así que tuve que estar con ropa prestada por los vecinos durante prácticamente un mes. Y yo dije, Señor, si otra vez este río vuelve a meterse en mi casa, no me va a pasar. Querido, aquello fue como un trauma para mí. Y yo recuerdo que todas las noches antes de acostarme, hubiera lluvia o no hubiera lluvia, hubiera ciclón o no hubiera ciclón, yo tenía una muda de ropa al lado de mi cama. Y yo tenía en mi pensamiento, me llaman, tengo que salir de emergencia, agarro mi short, agarro mi pullover y agarro mis zapatos. Y sabes, querido, durante 10 años yo viví con ese trauma. Era como si ya yo estuviera esperando y deseando que otra vez el agua se metiera en mi casa para poder librarme de aquello. Y sabes, querido, 10 años después, año 1992, no el 2 de junio, pero sí el 6 de junio. Ese mes no se me va a olvidar nunca. Estaba durmiendo tranquilamente. En esos 10 años muchas veces vi llover, vi el río crecer, salirse de su cauce y llegar hasta la puerta de mi casa. Y de la puerta lo veía como después se retiraba. O sea que me acostumbré a que llegaba a la puerta y yo inclusive podía hacer así y tocar el agua. Y después se iba. Así que esa noche dije, bueno, es como tantas veces. Así que me acosté a dormir. Recuerdo que eran las 6 de la mañana. Cuando me levanto, que bajo mi pie, digo, esto no es el piso, está frío, pero no es el piso. Querido, nuevamente el agua entrando en mi casa. Y yo como que dije, Señor, ya por fin le voy a dar la oportunidad al sueño que he tenido durante tantos años. Y como si el río pudiera oírme, le dije, río, hoy te vas a embarcar porque mira, aquí tengo mi ropita. Así que agarré mi ropa, salí y, queridos hermanos, nuevamente el río entró a la casa. Nuevamente el río inundó el pueblo. Pero como era de día, casi ya amaneciendo, esa vez no hubo muertos. Solamente alguien que se aventuró a cruzar el río en medio de la corriente y la corriente se lo llevó. Pero pasó por un lugar y había un alambrado y de ahí se agarró hasta que pudieron rescatarle. Querido, sabes, Cristo Jesús no te deja solo en medio de las tormentas. Cristo Jesús no te deja solo en medio del agua. Cristo Jesús tiene un especial interés en ti y en mí. Y Cristo Jesús desea que aun cuando haya tormenta, aun cuando haya agua, tú tengas la seguridad de que Él sigue siendo esperanza para tu vida. ¿Sabes? Me impactó tanto esos 2 momentos que viví, que ya no vivo en ese lugar.
Pero cada vez que oigo que va a pasar un huracán, le pregunto a mi papá, dime, ¿cómo estás? No, hijo, estoy bien. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo está el río? Y me dice, hijo, no, está todo tranquilo. O sea, al río le hicieron una especie de represa y nunca más. Pero querido hermano, cuando veo esta historia y recuerdo lo que he pasado en mi vida, entiendo que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y entiendo que Dios permite que ocurran cosas en tu vida y en mi vida para mostrarte a ti y a mí que aún en medio de los momentos extremos y en medio de los momentos tristes, Cristo Jesús está contigo. Y tu vida no va a fracasar, tu vida no va a zozobrar, porque Cristo Jesús es la seguridad de esperanza que tu vida necesita. Por lo tanto, querido hermano, pongamos nuestra vida, nuestra confianza y nuestra seguridad en Jesús. Los discípulos pensaron que Jesús como que se estaba desentendiendo de la situación. Los discípulos tal vez dijeron, mira lo que estamos pasando, y mira allí Jesús durmiendo cómodamente en la popa de la barca. Querido hermano, Cristo Jesús está atento a cada tormenta que viene a tu vida y que viene a mi vida. Querido hermano, Cristo Jesús está atento a cada situación que en tu vida es una preocupación extrema, que ve amenazada tu seguridad y que muchas veces tú crees y piensas que también tu vida llegó a su final. Pero ahí es donde aparece Cristo, como apareció para aquellos discípulos, y los discípulos pudieron ver esa noche el maravilloso poder que tiene Cristo Jesús. Querido, yo experimenté en aquella primera noche el poder y el amor maravilloso que tiene Cristo Jesús. ¿Sabes, querido? Cristo Jesús siempre está atento a ti y a mí. Cristo Jesús siempre está deseoso de entrar en tu vida y en mi vida para darnos la seguridad y esperanza que tú y yo necesitamos. Querido, Cristo Jesús desea estar en nuestra barca. Y si Cristo Jesús está en nuestra barca, tú y yo vamos a llegar al otro lado. Si Cristo Jesús está en nuestra barca, no importa cuántas tormentas se levanten, Él es el supercapitán y esa barca no se va a hundir. Querido, si Cristo Jesús está en la barca de nuestra vida, independientemente de toda tormenta que el diablo levante alrededor de tu vida, Cristo Jesús dice que tú vas a llegar a la tierra que Él está preparando para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, querido, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, pon tu esperanza, pon tu seguridad en Cristo Jesús. ¿Sabes? Él dice, hijo mío, Isaías 41:10, no temas. A los discípulos les dijo, ¿y ustedes por qué están así amedrentados? ¿Acaso no estoy yo aquí en la barca? ¿Acaso yo no soy el que controla todo lo que está ocurriendo? No hay motivo para que estén temerosos. Es como si Jesús les hubiera dicho, no hay motivos para que tengan ese temor. El único motivo por el cual esta situación se ha dilatado y se ha prolongado es porque ustedes se han demorado en acudir a mí. Si desde el momento que la tormenta comenzó hubieran clamado a mí, hace ya mucho rato que la tormenta hubiera sido historia. Querido, estaré hablando esta noche para alguien a quien Jesús tiene que decirle, hijo mío, ¿por qué permites que la tormenta se prolongue tanto en tu vida? ¿Por qué permites que la tormenta tenga tanta incidencia en tu vida? ¿Por qué no clamas a mí inmediatamente para que la tormenta hace mucho ya haya sido historia en tu vida? ¿Sabes? Jesús dice, su palabra, libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido hermano, no tenemos nada que temer si Cristo Jesús, el supercapitán, está en la barca de nuestra vida. No tenemos que temer a ninguna tormenta en el mar de esta vida si Cristo Jesús es el capitán que va a bordo. No tenemos nada que temer a las aguas de persecución, de problemas y dificultades que envía el diablo si Cristo Jesús es el capitán que está en la barca de tu vida. No tenemos nada que temer en este mundo, ya sea viento, ya sea agua, ya sea lo que fuere. Cuando Cristo Jesús dice, no temas, porque yo
estoy contigo. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que todavía no está sintiendo que Jesús está con él. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que necesita entender que no hay razón para temer porque Cristo Jesús está presente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes, querido hermano? Dios desea que tu confianza y que tu seguridad esté puesta en Cristo Jesús. Aquella primera noche en la cual temblé como nunca he temblado, yo veía a mi papá, cómo me sacaba a mí, sacaba a mi hermana, cómo ayudaba a mi mamá. Y yo veía a mi papá tan sereno y tan tranquilo. Y después que nos puso a todos en un lugar a salvo, veo que mi papá regresa. Y recuerdo que le pregunté, papi, ¿a dónde vas? Dice, hijo, tranquilo, ya aquí no hay nada que temer. Voy a ayudar a los vecinos que quedaron allá. Y me dice mi papá, después, regresé por el vecino más anciano del barrio. Y por poco tengo que dejar que se ahogue. Yo le digo, papá, ¿por qué? Me dice, mira, hijo, cuando llego a la casa, el Señor tenía una maleta con dinero. Y a esa hora el Señor no quería irse de la casa y dejar la maleta con el dinero. Pero es que debajo del agua no se encontraba la maleta con el dinero. Y ya el agua me estaba dando en el pecho, a la altura del pecho. Y yo insistía y el hombre no. Y yo insistía y el hombre que no, que mi maleta con dinero. Y cuando el agua ya me daba en el cuello, a la altura del cuello, le dije, tienes 10 segundos para seguirme o te quedas aquí. Milagrosamente aquel hombre se salvó. Querido, Dios muchas veces tiene que hacer milagros en situaciones extremas con nosotros porque estamos aferrados a las cosas de este mundo. Los discípulos aquella noche casi pierden su vida aferrados a sus habilidades, a su pericia como marineros, y sencillamente no buscaban de Jesús. Hay muchas personas a lo largo de la historia que triste y lamentablemente han perdido la vida porque aferrados a las cosas de este mundo, aferrados a las habilidades que han adquirido, han decidido darle la espalda a Jesús y no contar con Él. Querido hermano, Cristo Jesús desea que tú y yo no seamos de esas personas. Cristo Jesús desea que tú y yo seamos de aquellos que vamos a alcanzar salvación, vida eterna y que vamos a contemplar su rostro durante todos los siglos de la eternidad. Por lo tanto, querido, que tu confianza, mi confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza siempre en medio de la tormenta sea Cristo Jesús. Querido, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que enseguida Jesús se levantó y le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Y la tormenta desapareció al momento. Querido, la palabra de Dios esta noche te invita a ti y a mí a clamar a Cristo Jesús en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, querido, dejemos que Dios sea Dios. En medio de nuestras tormentas, querido, dejemos que Jesús actúe. Jesús va a levantarse, va a magnificar su poder y la tormenta se va a terminar, porque Cristo Jesús es más poderoso que cualquier tormenta que viene a tu vida y que viene a mi vida. Ahora, querido, ¿cuál es nuestro desafío? Poner nuestra confianza en primer lugar en Cristo Jesús. Querido, ¿cuál es el llamado que Dios hace para ti y para mí esta noche? Él dice, hijo mío, la tormenta en tu vida no tiene que prolongarse innecesariamente. Por lo tanto, desde que comience, acude a mí, búscame a mí, clama a mí y yo le pondré fin a la tormenta y tú estarás seguro y segura, confiado y confiada de que llegarás a salvo al lugar que yo he preparado para ti. Queridos, ¿cuántos esta noche deseamos que esa auténtica seguridad que solamente da Cristo Jesús sea una experiencia en cada una de nuestras vidas? Permita a Dios, querido, que no haya tormenta en esta vida, que no haya problema ni situación en la vida que nos robe la paz y la seguridad que Cristo nos ha regalado. Permita a Dios esta noche, querido, que en todos los momentos difíciles de nuestra vida, tú y yo podamos acudir a Cristo Jesús en primer lugar. Recuerda, querido, Cristo Jesús no duerme, y mucho menos cuando sus hijos están siendo azotados por las tormentas en este mundo. Recuerda, querido, con Cristo en la barca de tu vida, tú vas a llegar al otro lado.
Con Cristo en la barca de tu vida, tú vas a triunfar. Con Cristo en la barca de tu vida, tus proyectos van a triunfar. Con Cristo en la barca de tu vida, tu hogar, tu familia y tu matrimonio van a triunfar. Con Cristo en la barca de tu vida, aún hasta tu vida será un triunfo tras otro, porque Cristo Jesús, que te ama, te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Querido, si Cristo está en la barca de tu vida, tú y yo vamos a triunfar. Pero si decidimos dejarlo fuera, entonces el fracaso ocurrirá. Nuestra barca se hundirá y la tormenta nos eliminará. Que ese no sea nuestro caso, que no sea nuestra historia, sino que, contrario a eso, Cristo Jesús, nuestro capitán, sea quien dirija el barco de nuestra vida. Un barco fue azotado por una tormenta en medio del mar. Y queridos, las personas que estaban en el barco sintieron que su vida estaba amenazada. Pensaron que no lo iban a lograr. En aquel barco viajaba, además del capitán y los marineros, la esposa de este y su pequeña hija. Por lo tanto, cuando la tormenta comenzó, el capitán le pidió a la esposa y a su hijita que fueran a un camarote, a un lugar seguro. Y ahí estaba la esposa del capitán, amedrentada, temerosa, sintiendo cómo el viento soplaba, cómo el barco se movía bruscamente de un lugar a otro, pero a la vez asombrada de ver con la calma y la serenidad que su esposo daba órdenes y mantenía el control del barco. Cuando la tormenta pasó, el capitán fue a ver a su esposa y a su hija para ver cómo les había ido. Y cuando llega y las encuentra bien, la esposa le dice, querido, quiero felicitarte. Y él le dice, ¿por qué? Dice, todo el tiempo estuve observando y no entiendo cómo es posible que en medio de esa tormenta tú estuvieras tan sereno, con tanta calma, para dar las órdenes que diste y mantener el control del barco. El esposo, sin responder palabra, se sentó en una silla y tomando a su pequeña hija la sentó sobre sus rodillas. Y dice la historia que tenía un cuchillo bien afilado en su cintura, lo sacó y pegó la hoja bien afilada del cuchillo en el rostro de su hija. La esposa se sobrecogió de temor al ver la acción de su esposo, pero la niña ni siquiera se movió. Y el hombre le pregunta, hija, ¿no tienes temor de que te haga daño con el cuchillo? Y la hija le responde, no, papá, no tengo ningún temor. Tú eres mi papá y contigo no me va a pasar nada malo. Tú eres mi papá y contigo no voy a sufrir ningún daño, porque tú me amas, tú me quieres y tú me cuidas. Cuando la niña dijo estas palabras, el hombre miró a su esposa y le dijo, esposa mía, sucede que la tormenta la puse en manos de mi papá que está en el cielo. Mi papá me quiere, mi papá me cuida y yo estaba seguro de que con él no iba a sufrir ningún daño. Querido, tenemos un Padre Celestial que aunque está en el cielo, está atento a cada uno de nosotros. Él nos ama, Él nos quiere y podemos tener la seguridad de que mientras vivamos en su amor y acudamos a Él, no vamos a sufrir ningún daño. Querido hermano, permita a Dios esta noche que Cristo Jesús, nuestro capitán, y Dios nuestro Padre, sean la esperanza de seguridad de nuestras vidas. Que podamos acudir a ellos, que podamos contar con ellos y que podamos experimentar en carne propia, en nuestra propia vida, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el interés de Jesús, que podamos decir, no tengo temor, no tengo nada que temer, porque Cristo, el gran capitán, está en mi barca y Él dice, hijo mío, no temas porque yo estoy contigo. Y la palabra de Dios dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido, ¿cuántos en esta noche quieren contar con la seguridad que ofrece Cristo Jesús permanentemente? Permita a Dios que podamos hacer una invitación especial a Jesús, que podamos decirle, Jesús, ven a mi vida, sé el capitán de mi barca y llévame seguro hasta el otro lado, al lugar que has preparado para cada uno de tus hijos. ¿Cuántos deseamos llegar a ese lugar? Entonces entreguemos nuestra vida
a Cristo Jesús para que Él sea el capitán de nuestro barco. Independientemente de las tormentas que ocurran, podamos llegar seguros y felices al destino final. Vamos a escuchar un canto, querido. Un canto que nos habla de Jesús y nos dice que Jesús es nuestro capitán. Y nos da la seguridad de que si Jesús es nuestro capitán, no vamos a naufragar. Permita a Dios que la letra de ese canto sea inspiración y motivación para decidir que Jesús dirija nuestra vida. Y si realmente queremos llegar a salvo al otro lado, al lugar preparado, invitemos a Jesús para que sea nuestro capitán. Que al escuchar la letra de este canto, si tú deseas que Jesús dirija tu vida con seguridad y con esperanza, por favor, ponte en pie y dile: Jesús, aquí te entrego mi vida, aquí te entrego mi barca, sé tú el capitán, da tú el triunfo y hazme victorioso. Tu Salvador, Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé
Jesús es mi capitán. ¿Cuántos en esta noche quieren tener la seguridad de que su vida no va? Jesús es su capitán. ¿Cuántos en esta noche desean decir: Jesús, ven a mi vida, sé el capitán de mi barca? Querido hermano, acude a Cristo Jesús, clama a Cristo Jesús. Tu barca va a triunfar, tu vida va a triunfar. Vas a llegar al destino que Dios quiere, porque Jesús es el capitán y no hay tormenta que haga hundir tu barca. Gracias, querido Jesús, por la presencia y la seguridad que das a nuestra vida. Gracias, querido Jesús, porque aún en medio de situaciones difíciles, cuando sentimos nuestra vida y nuestra existencia amenazada, cuando toda seguridad humana se ha perdido, cuando todo prácticamente ha quedado sin solución, querido Jesús, te damos gracias, porque ahí es cuando te levantas y dices: ¿por qué estás así amedrentado cuando yo soy el capitán? Querido Jesús, necesitamos que seas el que dirija, controle y guíe la embarcación de nuestra vida. Necesitamos que en medio de las tormentas de este mundo de pecado, tu protección esté sobre la barca de nuestra vida. Que nos des la seguridad, la esperanza y la fe, para que en medio de toda tormenta y dificultad podamos poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, si esta noche estoy orando en este lugar y hay alguien que está luchando con alguna tormenta en su vida, y como los discípulos está intentando resolver con sus esfuerzos, si como los discípulos está intentando resolver con sus habilidades, si como los discípulos está intentando luchar él solo con la tormenta, Señor, haz algo, obra de alguna manera para que deje de hacer, para que deje de luchar con su fuerza y acuda a ti, que eres el capitán, que estás a bordo y que no duermes, y mucho menos cuando tus hijos atraviesan tormenta. Querido Jesús, obra en cada uno de nosotros como obraste aquel día, en aquella ocasión con los discípulos. Que la tormenta cese y que podamos tener a partir de ese momento un momento para honrar, magnificar y glorificar el nombre de aquel que es todopoderoso y que es vencedor de tormentas. Querido Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Encomendamos la barca de nuestra vida a Jesús, el capitán, para que Él la guíe, para que Él la conduzca y para que así podamos triunfar, podamos vencer y también podamos llegar. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu dirección. Y gracias, Jesús, porque no duermes cuando estamos atravesando tormentas. En tu nombre te lo pedimos y te lo agradecemos todo en esta hora, querido Jesús. Amén. Nuevamente nos hemos deleitado con un tema más. Pastor Ernesto Genes, estoy segura que ha sido de gran bendición para los que estamos aquí presentes en la iglesia y también para los que están escuchando por el canal de YouTube. Recuerden que si usted necesita o le gustaría que el último mensaje vaya a su iglesia, puede llamarle a hermano Byron al número de teléfono 972-793-4733. Y también si usted necesita oración o tiene algún pedido especial de oración, si necesita alguien con quien hablar, puede hablar con nuestro pastor Juan Arrebato y su número de teléfono es 469-226-3437. Lo digo otra vez, 469-226-3437. Y si está buscando usted alguna iglesia donde reunirse, pues aquí estaríamos muy contentos que nos visitara. El domicilio es 10 South Edmonds Lane, aquí en Louisville, y el código postal es 75067. No duden en llamarnos, en venir a visitarnos y dar la oportunidad a Jesús que entre a su hogar. Hasta mañana.